Mi jefe se fue de viaje y dejó a su novia a cargo. Nadie imaginó que su primera decisión sería intentar seducirme y manipularme para traicionar a todos. Lo que hice después cambió mi vida y la destruyó a ella. Nunca me llevé mal con Mariela, la novia de mi jefe. Pero tampoco éramos cercanos. Nos saludábamos, compartíamos algún que otro café en la cocina de la oficina y cruzábamos chismes suaves sobre el clima o los embotellamientos. Así que cuando el jefe anunció que se iba 3 semanas de viaje a Europa por negocios estratégicos, y dejó a Mariela como jefa interina, todos pensamos que era una movida simbólica. Algo de relaciones públicas internas. Nada que nos cambiara la rutina. Nos equivocamos. Y por nos, quiero decir yo. El lunes siguiente a su nombramiento, Mariela llegó vestida como si fuera a dar una charla TED sobre liderazgo disruptivo. Lentes sin aumento, labios carmín, y una actitud que parecía importada directamente desde Silicon Valley. Lo primero que hizo fue convocar una reunión de realineación operativa. Lo segundo fue leer uno por uno los nombres del equipo, hasta llegar al mío. Ahí sonrió. Y no fue una sonrisa casual. Fue una de esas sonrisas que te hacen sentir como si alguien acabara de apuntarte con un rayo láser. Tomás, dijo con voz tranquila, quiero que vengas a mi oficina después. Necesito tu perspectiva, más de cerca. No sé si fue la forma en que lo dijo o el silencio que se hizo después, pero algo dentro de mí se encendió. Esa tarde entré a su oficina, esperando hablar de proyectos. Pero no hubo presentaciones. No hubo gráficas. Solo ella, apoyada en el escritorio, con una copa de vino, sí, vino en horario laboral, y un gesto que no dejaba espacio para dudas. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si dejáramos de actuar como si esto fuera una oficina cualquiera?, preguntó, girando el tallo de la copa entre sus dedos. Me quedé mudo. No sabía si estaba bromeando, coqueteando, o lanzando una trampa laboral que acabaría en recursos humanos. Quiero saber qué tipo de lealtad tienes, Tomás, agregó, caminando lentamente hacia mí. Porque ahora, yo decido a quién asciende y a quién dejo caer. No dormí esa noche. Di vueltas en la cama preguntándome si todo había sido un malentendido, una prueba, una provocación. Pero algo en su tono me decía que no. ¿Y si aceptaba el juego? ¿Y si me negaba? ¿Era esto una oportunidad o una sentencia? La verdadera pregunta era, ¿qué estaba dispuesta a hacer Mariela con el poder que ahora tenía? Y, más importante aún, ¿qué iba a hacer yo? No sabía si lo mío era paranoia o simple sentido común, pero a partir del día siguiente, todo cambió. Mariela empezó a aparecer donde yo estuviera. Literalmente. Si entraba a la sala de impresión, ya estaba ahí, casualmente ajustando los márgenes de una propuesta. Si pasaba por la cocina a prepararme un café, ella ya tenía uno extra esperando. Pensé que te vendría bien, Tomás, decía, con una sonrisa que no era del todo amable ni del todo amable. Empezó a asignarme tareas fuera de mi rol, pero que me ponían en el centro de la operación. Informes que solo yo podía ver. Reuniones con ella a puerta cerrada, sin agenda previa. Confío en tu criterio, repetía como si la frase tuviera un doble fondo. El problema era que mis compañeros también lo notaban. Daniel, mi colega del área de proyectos, se me acercó un viernes y me soltó sin rodeos. ¿Estás con la jefa o qué? Lo dijo en broma, claro, pero con ese filo que tienen las bromas que quieren sacar verdad. Me reí. Forzado. ¿Estás loco? Solo me delega más trabajo que antes. Pero en el fondo, no estaba seguro. ¿Estaba siendo manipulado? ¿O estaba empezando a disfrutar la atención? Porque sí, había algo embriagante en ser el favorito. De pronto mis ideas eran escuchadas. De pronto tenía poder. Pero era un poder con condiciones no dichas, con una tensión que no podía nombrar pero que se sentía en el aire. La gota que colmó el vaso fue el correo que me envió a las 11:47 de la noche, un sábado. Un archivo adjunto, titulado Estrategia Confidencial, y una nota que decía, no se lo muestres a nadie. Necesito tu mente en esto, y solo la tuya. Me quedé mirándolo un buen rato, sin abrirlo. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, sentía que algo muy serio estaba a punto de romperse. Mi mano temblaba sobre el mouse.
No sabía si hacer clic o cerrarlo todo y no volver a abrir ese correo jamás. ¿Qué demonios estaba pasando? Mariela solo estaba obsesionada con el control, o conmigo. ¿Y si era lo segundo, hasta dónde pensaba llegar? Abrí el archivo. No por curiosidad. No porque quisiera sentirme especial. Lo abrí porque necesitaba saber si estaba metido hasta el cuello o si todo esto era producto de mi imaginación, alimentada por noches de insomnio. Era un documento de 20 páginas. Titulado, Propuesta de reestructuración interna, fase I. Pero eso no era lo inquietante. Lo inquietante era que incluía evaluaciones personales de cada uno de mis compañeros. Comentarios escritos por Mariela, en tono casi clínico. Sobre sus capacidades. Sus debilidades. Sus vulnerabilidades. Y sus posibles reemplazos. Daniel, reacio al cambio. Leal, pero predecible. Se resiste a nuevas dinámicas de poder. Lucía, hábil pero emocionalmente inestable. Sus vínculos personales en la oficina son su punto ciego. Incluso había una sección para mí. Tomás, reservado. Observador. Ambicioso, pero cuidadoso. Podría ser un aliado útil, si se siente seguro. Me quedé helado. Esto no era solo una lista de observaciones. Era una estrategia de manipulación. Un mapa. Y yo estaba dentro de él. El último párrafo era el que me dejó clavado en la silla. De todos, Tomás es el único con el equilibrio necesario entre ambición y autocontrol. Si responde bien a la presión, es un candidato ideal para liderar la siguiente fase. En caso contrario, plan B. ¿Plan B? ¿Cuál era el plan B? Y sobre todo, ¿qué significaba responder bien a la presión? ¿Seguirle el juego? ¿Cubrirle las espaldas mientras ella consolidaba el poder? El lunes, Mariela entró a la oficina con su paso elegante y su sonrisa calculada. Me miró al pasar. No dijo nada. Solo me guiñó un ojo. Y ahí supe que lo sabía. Sabía que lo había leído. Que estaba esperando mi reacción. Que me había dado una pieza del tablero, y que ahora quería ver cómo la movía. Me pasé el resto del día evitando mirarla. Pero no podía dejar de pensar en esa última frase. ¿Estaba a punto de ser promovido? ¿Manipulado? ¿Usado? O peor aún, ¿estaba a punto de convertirme en alguien como ella? El lunes por la tarde, Mariela me llamó a su oficina con la voz dulce de siempre. Pero esta vez, yo ya no escuchaba dulzura. Escuchaba estrategia. Entré, cerré la puerta detrás de mí, y ella ni siquiera se levantó del escritorio. Solo levantó la vista y dijo: ¿Y bien? ¿Te pareció interesante el documento? No tenía sentido fingir. No esperaba eso de ti, dije. ¿Y qué esperabas? Un cuadro de Van Gogh. Respondió, encogiéndose de hombros. Las empresas no se lideran con buenas intenciones, Tomás. Se lideran con ventaja. Ese silencio que vino después fue largo. Pesado. Ella lo rompió cruzando lentamente las piernas. Podemos hacer grandes cosas juntos, si entiendes las reglas del juego, continuó. Tú decides, ¿quieres seguir siendo un peón, o te interesa saber cómo se mueve la reina? Me ofreció un trato. No en palabras literales, pero en cada frase. Ser parte de su red. Ser su confidente. Quizá algo más. Todo en mí gritaba no. Pero también estaba el otro yo, el que estaba harto de ver a los mediocres ascender solo por agradar. El que había visto pasar años sin ser valorado como merecía. ¿Y si digo que no? Pregunté. Mariela sonrió, y por primera vez vi algo que no era seducción ni simpatía. Era advertencia. Entonces espero que tengas tu currículum actualizado. Ahí supe que esto ya no era una elección laboral. Era una guerra. Y yo acababa de elegir el bando equivocado, o el más peligroso. Decidí jugar a dos bandas. O al menos intentarlo. Fingí neutralidad. Ni rechazo, ni entrega. Mantuve las formas, asentí en las reuniones, acepté las tareas extra que me lanzaba como cebos.
Pero por dentro, iba tomando nota. Cada nombre, cada estrategia, cada amenaza velada. Lo complicado fue el equipo. Daniel empezó a evitarme. Lucía dejó de invitarme a los cafés de siempre. Incluso Matías, que siempre había sido el payaso del grupo, ahora apenas cruzaba palabras conmigo. No necesitaban el archivo para saber lo que estaba pasando. Ellos también sabían leer el tablero. Y en el tablero, yo ya no era uno de los suyos. Una tarde, mientras revisaba presupuestos en mi escritorio, Lucía pasó y soltó. Qué rápido se compran algunas conciencias. A veces con una simple sonrisa. Me quedé helado. Estaba perdiéndolo todo sin haber aceptado nada. Esa misma noche, revisando mi correo, noté un mensaje nuevo: reunión de comité, confidencial, solo Tomás. Era de Mariela. Cita privada. 7:30 de la mañana del día siguiente. Llegué puntual. Pero no fue una reunión. Fue una trampa. Sobre la mesa había un informe interno de recursos humanos. Con mi nombre. Y un párrafo resaltado donde supuestamente yo había reportado a varios compañeros por bajo rendimiento e ineficiencia. ¿Qué es esto?, pregunté, confundido. Mariela lo empujó hacia mí. Es una advertencia. Si vas a jugar, juega bien. Porque si alguien aquí se va a quemar, créeme que no voy a ser yo. Me levanté sin decir palabra. Tenía el corazón desbocado, y el estómago convertido en piedra. Ella no estaba simplemente jugando conmigo. Me estaba armando una celada. Si no me alineaba, me haría parecer el traidor, incluso sin serlo. Y el problema es que a ojos del resto, ya lo era. ¿Podía recuperar su confianza? ¿Limpiar mi nombre? ¿O solo quedaba una opción: destruir a Mariela antes de que ella lo hiciera conmigo? Esa noche no dormí. En vez de eso, fui directo a casa de Daniel. Necesitaba arriesgarme. Si había alguien que podía creerme, era él. Me abrió con cara de pocos amigos. ¿Vienes a terminar el trabajo? ¿O solo a ver si queda algo de dignidad por arrasar? No vine a justificarme, le dije, directo. Vine a mostrarte esto. Saqué una copia impresa del archivo que Mariela me había enviado semanas antes. El mismo donde detallaba la reestructuración, sus planes para reemplazar a medio equipo, y cómo pensaba usarme como señuelo. Daniel lo leyó en silencio. Su expresión cambió. Dolor, rabia, luego desconcierto. ¿Y por qué me lo estás mostrando ahora? ¿Después de todo? Porque ya no estoy seguro de si tengo algo que perder, o algo que salvar. No dijo nada. Me cerró la puerta en la cara. Al día siguiente, la bomba explotó. No sé si fue él, si fue Lucía, o si alguien más se coló al archivo que dejé accidentalmente en la impresora. Pero el documento llegó a manos de todo el equipo. Y luego, al correo del jefe. Y luego, a legal. La oficina era un hervidero de murmullos. Las miradas que antes me evitaban ahora eran cuchillos, pero no dirigidos a mí. Dirigidos a ella. Mariela me llamó a su despacho. La misma voz. La misma sonrisa. Pero los ojos, no. Los ojos eran fuego. Así que decidiste declarar la guerra. No respondí. Solo me senté. Ella se levantó y me rodeó despacio. Te subestimé, murmuró. Eso no va a volver a pasar. No, le dije. No va a volver a pasar nada. Porque esa tarde, el jefe adelantó su regreso. Y Mariela, ya no era jefa de nada. El jefe volvió sin previo aviso. Nadie lo esperaba. Ni siquiera Mariela, que justo esa mañana se había atrincherado en la sala de reuniones, dando órdenes como si aún tuviera el mando. Bastó con un solo correo del director general con copia a toda la oficina. A partir de hoy, Mariela deja de representar funciones ejecutivas en esta empresa. Cualquier decisión tomada bajo su gestión será revisada personalmente. Fue un derrumbe silencioso. No hubo gritos ni escenas. Solo el sonido de su taconeo por el pasillo mientras recogía sus cosas. La mirada erguida, pero vacía.
Yo estaba en mi escritorio cuando pasó frente a mí. Se detuvo. Me miró. Esa sonrisa irónica seguía ahí, pero había algo más detrás. Dolor. Humillación. Tal vez, respeto. No ganaste, Tomás, susurró, como si el juego aún no hubiera terminado. Solo sobreviviste esta ronda. No respondí. No hacía falta. Los días siguientes fueron raros. Fríos. Como el silencio después de una tormenta. El equipo volvió a hablarme, pero con distancia. Como si no supieran si abrazarme o vigilarme. Y, para ser sincero, yo tampoco sabía si me habían perdonado, o simplemente me necesitaban cerca, por si venía otra amenaza. Una parte de mí esperaba sentir triunfo. Justicia. Pero todo lo que sentía era vacío. Como si al final, para proteger mi lugar, hubiera dejado una parte de mí en esa oficina. Ese fin de semana, me llegó un correo del jefe: pasa por mi despacho el lunes. Quiero hablar contigo sobre una nueva dirección para el área. Y ahí estaba la elección. ¿Tomaba el ascenso? ¿Entraba de lleno en un sistema que acababa de mostrarme su peor cara? ¿O daba un paso atrás antes de convertirme en aquello que juré nunca ser? Pasé el domingo caminando por la ciudad, sin rumbo. Pensando. Recordando la primera vez que entré a esa empresa, con mi currículum arrugado y una sonrisa de quien aún cree que todo es posible. Y supe lo que tenía que hacer. Entré al despacho del jefe a las 9:02 de la mañana, puntual como siempre. Él estaba de pie, con una carpeta en la mano y cara de alguien que ya había decidido algo. Tomás, dijo, sonriendo. Lo que hiciste fue valiente. Y arriesgado. No muchos habrían enfrentado esa situación con tanta inteligencia. No respondí de inmediato. Solo lo miré. Él tomó eso como una señal para continuar. Quiero que lideres la unidad de operaciones. Tienes mi confianza. Y, con lo que pasó, también el respeto de muchos aquí. Lo dijo como si fuera una recompensa. Como si me estuviera tendiendo la mano al final de un largo puente. Pero algo en mí no quiso tomarla. Agradezco la oportunidad, dije, con calma. Pero no puedo aceptarla. Levantó una ceja. ¿Por qué? Suspiré. No porque no supiera qué decir, sino porque ya había pensado tanto en eso que decirlo en voz alta me dolía. Porque esta no es la empresa que creí que era. Y porque, aunque gané esta ronda, sentí que perdí algo más importante en el proceso. No intentó convencerme. Solo asintió, lentamente. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, respondí, con una sonrisa tranquila. Pero lo que sea, va a ser con los ojos abiertos. Salí de la oficina sin drama. Sin cajas. Sin discursos. Dejé mi pase sobre el escritorio, apagué la computadora, y saludé a los pocos que estaban por ahí con un gesto leve. Algunos me devolvieron el gesto. Otros bajaron la mirada. Está bien. No los culpo. En el ascensor, mientras bajaba los 7 pisos, me di cuenta de algo extraño, me sentía liviano. No como alguien que perdió. Ni como alguien que ganó. Como alguien que, por fin, eligió. Han pasado 3 semanas desde que dejé la empresa. Todavía me despierto temprano. Como si mi cuerpo no entendiera que ya no hay correos por revisar ni cafés que tomar en salas con tensión flotando en el aire. Pero después recuerdo, no tengo que correr. Ya no estoy en el juego. Reencontrarme con la calma ha sido extraño. El primer día caminé sin rumbo. El segundo, empecé a escribir. No un plan maestro, no un manifiesto. Solo pensamientos sueltos, en servilletas, en hojas recicladas, en la libreta que solía llevar a reuniones. Y poco a poco, esas notas empezaron a dibujar algo más claro. No se trataba del trabajo. Ni de Mariela. Ni del ascenso. Se trataba de mí. Durante años me convencí de que el reconocimiento era igual a valor. Que si me veían, entonces importaba. Pero todo ese tiempo ignoré algo esencial, que el valor también está en saber cuándo alejarse. Hoy me llamaron de otra empresa. Una oferta buena. Horario flexible.
Liderazgo compartido. Y lo más curioso, la persona que me recomendó fue Lucía. Las cosas se rompen, me dijo por teléfono. Pero a veces, también se pueden reconstruir. Acepté. Con calma. Sin urgencia. No porque necesitara volver a un cargo. Sino porque esta vez, sería distinto. Más limpio. Más honesto. Antes de colgar, Lucía agregó algo que me dejó pensando. No fue fácil confiar de nuevo en ti. Pero gracias por no haberte quedado en ese lugar. Ahora, cuando camino por la ciudad, lo hago con otra energía. Ya no cargo ese peso invisible de complacer o probar algo. Dejo que las cosas pasen. Que las piezas caigan donde tengan que caer. Porque entendí que a veces, para ganar, hay que tener el coraje de no jugar. Y esa, es una jugada que no todos se atreven a hacer. No esperaba que esto resonara con tanta gente. Me han llegado mensajes privados, correos, incluso algunos excompañeros me escribieron después de leer lo que compartí. Pero lo más inesperado fue esto, Mariela me escribió. No fue un mensaje largo. Solo decía. A veces pienso que si hubieras dicho que sí, las cosas habrían sido muy diferentes. No supe qué responder. Porque tal vez es cierto. Tal vez si hubiera dicho que sí desde el principio, estaría en una oficina ahora mismo, con una vista impresionante y un escritorio de madera maciza. Pero también sé que habría perdido algo más valioso que una promoción, mi paz. A veces el poder viene disfrazado de oportunidad, y la verdadera libertad está en saber cuándo dejarlo pasar. Hoy duermo mejor. Hablo más con mi familia. Empecé a cocinar, a caminar sin mirar el reloj, a tomarme en serio el tipo de vida que quiero construir. No la que impresiona en LinkedIn, sino la que me permite mirar al espejo sin esquivar mi reflejo. Gracias por leerme. Por entender que, a veces, el mayor acto de fuerza, es bajarse del tren. Nos leemos.